Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de lo que es fuentes, pero ya habíamos hablado de lo que eran la parte primaria y la parte secundaria de la fuente. Hoy vamos a hablar de lo que son los principios o bloques de la fuente. La fuente tiene su objetivo y su función. Dijimos que el objetivo de la fuente era llevar o proveer de energía eléctrica a todos los componentes de una computadora. Y la función era poder transformar o convertir los 220 voltios de corriente alterna de la red domiciliaria en distintos voltajes de corriente continua que son los que proveen a los componentes de la computadora. Habíamos hablado de que esos voltajes en corriente continua eran aproximadamente los más comunes o que utilizan mayoría. Son los de 3,3 voltios, los de 5 voltios, los de 12 voltios. Aunque también tenemos otros voltajes como menos 12, menos 5, pero que esos son los voltajes en corriente continua que alimentan la computadora. Esa es la función de la PC. ¿Cuáles son esos 5 principios o bloques? Los 5 principios o bloques son la protección, que tiene como componente principal el fusible. El fusible dijimos que es un componente electrónico que el más común que cuando ustedes le dicen un fusible es un tubo de vidrio con los extremos metálicos unidos por un hilo conductor. ¿Qué es lo que hace este fusible? Protege a todo el circuito de cualquier anormalidad, de cualquier mal funcionamiento que se pudiera dar. Será un cortocircuito en cualquier componente o en cualquier parte de la placa, lo que salta es el fusible. Ese hilo delgado soporta determinada cantidad de intensidad y de calor y por lo tanto cuando es superado se corta y por lo tanto es el que protege a toda la fuente. Nosotros tenemos como punto de partida la red domiciliaria. La red domiciliaria nos va a proveer de 220 voltios de corriente alterna. 220 voltios de corriente alterna a una velocidad entre 50 y 60 Hz. Repetimos, la red domiciliaria nos está proveyendo a nosotros de 220 voltios de corriente alterna a una velocidad de entre 50 y 60 Hz. ¿A dónde va a ir primero? Desde el positivo al fusible. Y del fusible al transformador. Entonces, quedamos que la primer bloque o primer principio es la protección, que su componente principal es el fusible. El fusible lo protege de cualquier falencia, de cualquier anormalidad, de cualquier falla en el circuito. La segunda etapa es la transformación. ¿Qué es lo que hace la transformación? Disminuir los 220 voltios de corriente alterna a 24, 32, 2, al voltaje que nosotros necesitamos, pero también en corriente alterna. Ingresa corriente alterna, después del fusible sigue habiendo 220 voltios de corriente alterna, al ingreso a la parte primaria del transformador hay 220 voltios de corriente alterna, en la parte secundaria del transformador podemos tener, por ejemplo, 24 voltios de corriente alterna. Es decir, que nosotros vamos a disminuir más o menos una relación 40:1 en este transformador. ¿Qué es un transformador? Es un componente electrónico que está compuesto por dos bobinas que transfiere a través del magnetismo, es decir, y por su núcleo de material ferroso, desde la
desde la bobina primaria a la bobina secundaria. Sí, ¿cómo es esta relación? Y la relación es directamente proporcional entre la cantidad de vueltas o espiras que tenga la bobina primaria y la cantidad de vueltas o espiras que tenga la bobina secundaria. Si la bobina primaria tiene 2 vueltas y la bobina secundaria tiene una sola vuelta, 1 es el 50% a 2, por lo tanto, si ingresan 220 voltios, van a salir 110 voltios. Pero lo que tienen que tener en claro sobre todo es que los transformadores no transforman tipos de corriente. Los transformadores transforman la caída de tensión, es decir, el voltaje. Por lo tanto, aquí vamos a tener 220 voltios de corriente alterna y de este lado vamos a tener, vamos a suponer, 24 voltios de corriente alterna. Primero la protección, segundo la transformación. ¿Qué hace? La protección protege de cualquier anormalidad. ¿Qué hace la transformación? Y no está transformando la caída de tensión, es decir, el voltaje, de 220 voltios a 24. Porque nosotros sabemos que en una computadora 220 voltios no podemos usar. Tampoco podemos usar 24 voltios porque son también de corriente alterna. Por lo tanto, nosotros necesitamos esa corriente alterna, transformarla en un tipo de corriente continua. ¿De qué manera? A través del puente de diodo. El puente de diodo o puente rectificador o puente de Grace va a hacer que la corriente se transforme de esta señal. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos la señal de la corriente? Vamos a hacerlo un poquito más explícito. Nosotros tenemos la señal de la corriente alterna, donde este es un semiciclo positivo, este es un semiciclo negativo. Este es un ciclo completo. Por lo tanto, este ciclo se repite 50 a 60 veces por segundo en la corriente alterna. ¿Qué es lo que tenemos que lograr nosotros? Sacar esa corriente alterna. ¿De qué manera? Como dijimos, a través del puente de diodo. ¿Qué va a hacer el puente de diodo? Fíjense, vamos a conectarlo. El puente de diodo son 4 diodos rectificadores configurados de la siguiente manera: 2 en polarización directa y 2 en polarización inversa. Ustedes se acuerdan que los diodos son semiconductores, de acuerdo a cómo se le aplique una tensión eléctrica, funcionan como conductores o funcionan como aislantes. En este caso, son 4 diodos que trabajan de esta manera. En este punto va a ir conectado lo que es la corriente alterna. Acá va a salir la corriente positiva continua y acá la negativa. ¿Cómo va a ser eso? Lo conectamos así. De aquí va a salir la corriente negativa y de acá va a salir la corriente positiva. Vamos a bajar un poquito esta línea que la hice muy encima. ¿Qué es lo que hace cuando el transformador nos devuelve los 24 voltios de corriente alterna con este formato de los semiciclos, con esta onda? ¿Ingresa qué? La corriente ingresa. Fíjense que si nosotros lo seguimos, la corriente ingresa, para allá puede ir.
No, porque acá tenemos el negativo. Entonces va a seguir, acá encuentra el positivo, pasa, para acá puede seguir. No, no puede seguir, porque también tiene el negativo. Utiliza una resistencia de enlace, pasa acá. Para acá podría pasar, sí, pero volvería al mismo lugar. Por lo tanto, es derivada y sale. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Fíjense, la corriente va pasando. ¿Puede pasar? No. ¿Puede pasar? Sí, sigue pasando. ¿Puede pasar? No. Vuelve para allá, sigue pasando. Lo que nos da a nosotros es este semiciclo. Ustedes fíjense que si la corriente ingresa por el otro lado, ingresa por acá. ¿Por acá puede pasar? No, no puede pasar. Por acá sí, pasa. ¿Por acá puede pasar? No, porque está negativo. Se encuentra con esto. Acá volvería al mismo lugar. O sea que hace ese camino. Y formaría esto. De las dos maneras me lo transforman en semiciclos positivos. Esto nos quedaría de esta manera. Y acá lo que nosotros tendríamos sería una rectificación. Esto sería una rectificación de onda completa. Esto es corriente continua. ¿Ya es corriente continua? No. Esto sería una corriente continua punzante. Pero corriente continua al fin. Es decir, ya no tenemos esta señal. Ya no tenemos esta señal donde la onda tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos. ¿Se entiende hasta ahí? Esto sería la rectificación. Entonces, así como la transformación me disminuye el voltaje de 220 voltios a 24 voltios, siempre de corriente alterna, con el puente de diodo lo que hacen es, vamos a suponer que con las caídas de tensión y todo podamos tener unos 22 voltios, pero de corriente continua punzante. ¿Nos sirve eso? No, no nos sirve. ¿Por qué? Porque todo subidas y bajadas de los semiciclos hace que tengamos picos y picos de 0, picos altos de 22, picos de 0, picos de 22, picos de 0. Eso que se llama rizado, ese rizado lo tenemos que eliminar. ¿Cómo lo vamos a eliminar? A través de el filtrado. En el filtrado entra a jugar uno de los componentes que es el capacitor o condensador, en este caso un electrolítico. La diferencia entre los electrolíticos y los cerámicos es que los electrolíticos tienen polaridad y los cerámicos no. ¿Qué es un capacitor? Es un componente electrónico que tiene dos placas separadas por un aislante, donde cargado se concentra la energía, es decir, que puede cargar energía eléctrica, como una batería, parecido. 9, 0, 2, 5, 7